Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a una conferencia más de la Facultad de Odontología de la UNAM. Mantengámonos en contacto. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a la sala virtual de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí un honor tenerlos y recibirlos en esta ocasión y presentarles a ustedes nuestra semana de Oral B News. Esperamos que todas estas conferencias sean del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente. Muchas gracias a los patrocinadores. Buenos días, estimados colegas, nuevamente con la oportunidad de platicar con ustedes y traer un tema que seguramente pues será de interés para todos. Un tema que está relacionado con no dañar, un tema que está relacionado del cómo estamos nosotros ejerciendo la profesión, un tema que seguramente los va a hacer reflexionar, los va a hacer pensar un poquito en cómo mejorar la calidad de nuestros servicios odontológicos y obviamente, y como consecuencia de ello, vamos a lograr brindar seguridad en la atención a nuestros pacientes. Como lo comenté hace un momento, el siguiente, el tema a tratar es un tema pues que nos va a hacer reflexionar. Vamos a manejar algunos contenidos. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos brindarle seguridad a nuestros pacientes, cómo evitar dañarlos y de alguna manera también evitar desde el punto de vista legal el que nos vayan a demandar. Es decir, la conveniencia para realizar este tipo de ejercicio dentro de la práctica odontológica, pues creo que reporta numerosos beneficios. Bien, doctores, el contenido se basa o gira en torno a las consideraciones que vamos a hacer sobre por qué la odontología no se ha preocupado por brindarle seguridad a los pacientes. Más adelante hablaremos de qué es la cultura de seguridad del paciente, cuáles son los eventos adversos que pueden ocurrir en el ejercicio profesional y finalmente cómo podemos introducir medidas básicas de seguridad en nuestros centros de atención odontológica. Y aquí me detengo un poco para mencionar lo siguiente.
el hablar de centros de atención odontológica no nos limita a la práctica privada. También tendríamos que estar hablando del sector público y de las instituciones educativas, es decir, formadoras de recursos humanos. Bien, como marco, como preámbulo al entendimiento de este tema, quisiera mencionar lo siguiente. Existe un movimiento mundial de la Alianza por la Seguridad de los Pacientes, pero muy enfocada a la atención médica. La odontología se ha encontrado con una zona de confort en donde tal pareciera que no nos corresponde a nosotros brindarle seguridad a nuestros pacientes. Es así que traigo datos, pero estos datos se basan en números relacionados con atención médica, atención hospitalaria. Esto nos sirve como plataforma para entender por qué la odontología no ha entrado todavía a este importante rubro. Como datos interesantes, tenemos que en Harvard el 4% de los pacientes, según el estudio que nos están reportando, sufren algún tipo de daño en el hospital. 70% de esos eventos adversos provocan una incapacidad temporal, siendo 7 de ellos permanentes. El 14% de los incidentes que se presentan son mortales. 1% de los pacientes hospitalizados sufren un daño de importante agrado. Y el Instituto de Medicina nos dice que los errores médicos causan entre 44.000 y 98.000 defunciones cada año en los hospitales de Estados Unidos, más que los accidentes de tránsito, cáncer de mama o SIDA. Como podemos ver, los números son impactantes. Sin embargo, sigue sin mencionarse la palabra atención odontológica. En el Reino Unido también tenemos referencias. Se estima que se producen eventos adversos, es decir, daño en nuestros pacientes, en el 10% de las hospitalizaciones. Estamos hablando de aproximadamente 850.000 por año. En Australia se identifica una tasa de eventos adversos del 16% entre los pacientes, obviamente hospitalizados. Conclusión: del 30 al 40% de los eventos adversos son prevenibles. Y eso es lo que buscamos nosotros: cómo evitar dañar a nuestros pacientes. Entrando en materia odontológica, me voy a permitir establecer lo siguiente. No debemos olvidar que el acto odontológico se rige bajo principios éticos, científicos y legales. Nos queda muy claro que estamos inmersos nosotros en la parte clínica, en la parte científica, pero hacemos un lado en cualquier procedimiento que llevamos a cabo la parte ética y la parte legal. Y finalmente, si nosotros cuidamos estos principios, vamos a poder encontrar el por qué brindarle seguridad a los pacientes me va a permitir inclusive evitar demandas, evitar entrar al terreno de lo legal y tener conflictos que se pudieron haber evitado con el simple hecho de haber respetado protocolos de atención y saber en dónde puedo afectar a mis pacientes. Continuando con esta lógica, les quiero decir que en primer lugar y como consideración básica, hablando de ética, fomentar la seguridad del paciente es una obligación de una profesión sanitaria como la odontología. El principio hipocrático de primero no hacer daño nos obliga a respetar esa seguridad que debemos de brindarle al paciente. Creo que por arriba de las cuestiones éticas, de las cuestiones clínicas, por arriba de las cuestiones clínicas y de las cuestiones legales, está la parte ética. Y deberíamos de tener muy presente esto y tenerlo grabado cada día que acudimos a atender a un paciente. Primero, no causarle daño. Si entendemos esto, creo que vamos a ganar mucho terreno en nuestra práctica profesional y en la formación de nuestros alumnos en las diferentes instituciones educativas. ¿Qué consideraciones debemos de tener para que nosotros entendamos por qué la odontología se encuentra un tanto alejada de estudiar la seguridad del paciente?
creo que reconocemos que la mayor parte de nuestra asistencia se realiza en consultas privadas, individuales, lo que hace que el profesional esté aislado y que sobre él recaigan todas las responsabilidades que involucran el estar atendiendo en un centro de atención odontológica. Comparo esto con un hospital. Si ustedes conocen cómo está estructurado el organigrama de un hospital, vamos a entender que en un hospital existe un director médico, un director administrativo, personal de intendencia, un jefe de enfermeras, un jefe de farmacia, jefe de intendencia, jefe de enseñanza, y estaríamos hablando también de jefe de residentes. Bien, si nosotros migramos todo este esquema a un consultorio odontológico, por muy grande que sea, estamos hablando de que las responsabilidades que recaen sobre una persona van a ser sobre el odontólogo. El odontólogo tiene que convertirse en todos los puestos que hemos mencionado. Entonces, la posibilidad de equivocarnos, de generar eventos adversos, aumenta considerablemente. Si a esto le agregamos que la atención estomatológica requiere del apoyo de una gran variedad de equipos, de tecnología, y que cada vez encontramos nuevos procedimientos para nueva tecnología, pues nos convertimos entonces la odontología en una profesión potencialmente generadora de eventos adversos. Es decir, nos convertimos en un organismo, en una organización que se puede equivocar tanto administrativa como clínicamente, y esto invariablemente nos puede conducir a dañar a nuestros pacientes. Bajo esta lógica, deberíamos nosotros hacernos planteamientos en donde buscamos de alguna manera diseñar esquemas de riesgos, de prevención de riesgos que impidan que nosotros estemos afectando o dañando a nuestros pacientes. Entendido lo siguiente: todo proceso de atención a la salud, por mínimo que sea, le va a causar un daño a nuestros pacientes. No hay proceso de atención a la salud que no le genere un daño al paciente. En esos términos, lo que buscamos nosotros al diseñar un esquema de gestión de riesgos es acotar o disminuir las posibilidades de un daño. Invariablemente va a haber un daño, pero lo que yo busco es que ese daño sea lo menor posible. Hablando del contexto internacional y de quién se está dedicando a estudiar de lleno esto, nuestro máximo referente se encuentra en España. El Observatorio Español de la Seguridad del Paciente Odontológico hace análisis sobre los eventos adversos que se están generando y también hace una breve reflexión sobre por qué la odontología se encuentra atrasada en comparación a otras disciplinas de la salud sobre la investigación en seguridad del paciente. Y nos dice, 1. Se considera que el daño producido en general por la atención odontológica es menos grave que la atención médica. También puede ser cuestionable esto, porque nos queda muy claro que los procedimientos odontológicos son altamente invasivos, son de dudosa efectividad en muchos casos y de alto riesgo para los pacientes. 2. Los pacientes son ambulatorios, es correcto, son difíciles de dar seguimiento, es decir, el paciente entra al consultorio, el paciente se retira después de la consulta y no hemos todavía aprendido a darle seguimiento a la evolución del procedimiento clínico que hemos aplicado a nuestros pacientes, a diferencia de un medio hospitalario, en donde evidentemente el paciente lo tenemos cautivo y podemos darnos cuenta cómo evolucionó el proceso clínico que nosotros aplicamos en ellos. 3. Como parte del análisis, la atención es fundamentalmente privada y el odontólogo tiene miedo a reportar en qué se equivocó por el impacto que significaría o que tendría sobre la reputación o la imagen hacia el gremio y hacia los pacientes. Aquí también no hemos sabido asociaciones gremiales, sector público,
instituciones educativas, el montar, el diseñar un esquema que nos permitiera registrar nuestros eventos adversos de manera anónima para poder alimentar, nutrir una base de datos que consecuentemente nos proporcionara información para saber en qué nos estamos equivocando con los pacientes y, pues como consecuencia también, emitir recomendaciones para evitar que este daño se vuelva a repetir. No hay una cultura también sobre la seguridad del paciente en odontología. Qué bueno que tenemos estos foros, qué bueno que tenemos estos patrocinadores que están preocupados y que impulsan estos temas que para algunos pudieran parecer difíciles de entender, pudieran parecer de poca utilidad y los hacen a un lado porque simplemente no los entienden y no les interesa capacitarse sobre estos temas. Como quinto punto también que analiza el Observatorio Español es la dificultad de difundir las campañas educativas debido a la dispersión del ejercicio profesional. Tenemos muy claro que aquí en México es difícil convocar, es difícil reunir a un número importante de odontólogos hablando del sector privado. La organización que tenemos desde el punto de vista gremial nos complica mucho las cosas. Podríamos hablar, como ejemplo de ello, que la Dirección General de Profesiones hasta la fecha ha otorgado alrededor de 140,000 cédulas profesionales. Y si yo me dirijo hacia la parte gremial, vamos a encontrar que la población colegiada en México pues gira en torno a alrededor de unos 8,000 odontólogos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está la cultura de colegiarme? ¿Dónde está la cultura de la certificación de los odontólogos? Entonces, aquí en México, por lo menos, esa dispersión profesional, al no ser obligatoria, ni la colegiación, ni la certificación, nos complica enormemente el poder implementar este tipo de estructuras para mejorar la práctica de la odontología. Toda vez que hemos hecho este análisis, hablaríamos de qué es la cultura de seguridad del paciente. Vamos a entender un poquito de qué estamos hablando, cómo fomentar una cultura entre nosotros, el gremio odontológico del sector privado, en el sector público y en las instituciones educativas. ¿Qué significa la cultura de la seguridad del paciente? Estimados colegas, el objetivo principal es garantizar la seguridad de nuestros pacientes, no dañarlos. Es completamente una cultura de equipo dental y debemos reconocer también que como odontólogos, como gremio, pues no hemos sido entrenados a trabajar como equipo. Estamos entrenados para trabajar de manera individual y de no apoyarnos. Si bien la odontología moderna existe una interacción entre diferentes especialidades, todavía no hemos logrado consolidar ese trabajo en equipo que nos pudiera generar una riqueza de información para evitar dañar a nuestros pacientes. Por otro lado, debemos entender que la cultura de la seguridad del paciente no es una cultura de la culpa. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar en un esquema de gestión de calidad áreas de oportunidad, nichos en donde cada uno de nosotros pudiésemos implementar un esquema de gestión de riesgos para mejorar nuestra práctica profesional, aprendiendo de nuestros errores, sin buscar quién tuvo la culpa, sin evidenciar y sin buscar una cultura de castigo o una cultura punitiva. ¿Cuál es el valor fundamental de la cultura de seguridad de los pacientes? Compartir información y compartir datos. No sabemos cómo registrarlos. Me permito aquí también ampliar el comentario en estos términos. Esta charla, estimados colegas, tiene el propósito de hablar de los qués, de los para qués. Creo yo que la secuencia de esto y la continuidad de nuestra, podríamos decir, capacitación sobre este tema sería, en otra oportunidad, hablar de los cómo.
pero ahorita tenemos que manejar un marco conceptual que nos permita entender de qué estamos hablando. Esperemos tener la oportunidad en otro foro, en otra oportunidad, de hablar de cómo podemos implementar un esquema, cómo podemos diseñar un esquema de seguridad del paciente, inclusive en nuestros mismos consultorios. ¿Por qué es razonable introducir la cultura de seguridad del paciente en la atención odontológica, doctores? Primero, y lo mencioné al principio de la charla, por motivos éticos. Estamos hablando de, primero, no dañar. Esto debemos de tenerlo muy presente, y las escuelas deberían de tener muy presente esto para que desde el primer día que ingresan nuestros alumnos a las aulas, debería de haber un letrero enorme dentro del salón de clases que dijera principio hipocrático, ético, primero no dañar a mis pacientes. Nos conviene por motivos profesionales también. Doctores, si yo tengo una imagen de ser un odontólogo que no daña a sus pacientes, que ofrece seguridad en la atención, doctores, vamos a incrementar de manera importante las consultas. Vamos a tener más pacientes. Yo voy con el doctor, con mi dentista, porque me atiende correctamente, porque tiene protocolos de atención, porque no me daña, porque me informa, porque me cuida, y que su personal auxiliar y asistencial también buscan eso, la garantía de seguridad en lo que me están ofreciendo como servicio. Motivos económicos, doctores. Sale sobrando que diga, yo puedo atraer y conservar pacientes, obviamente, económicamente, me va a ir mejor. Entonces, desde el punto de vista codicia, si me permiten manejarlo de esa manera, nos conviene implementar esquemas de gestión de riesgos en nuestra práctica profesional. Y algo que nos preocupa, doctores, seguridad legal. Aumentar la seguridad clínica de nuestros pacientes debe aumentar nuestra propia seguridad legal. Hago bien las cosas, disminuyo o acoto las posibilidades de que un paciente me pueda demandar. Voy a disminuir las posibilidades de verme afectado. Muy bien, doctores. Entremos un poquito al marco conceptual. Vamos a hablar de qué es un evento adverso, qué es un daño que le puede ocasionar a mi paciente. Ya hablamos de la importancia de fomentar, de implementar una cultura de seguridad del paciente en mi ejercicio profesional, en mi escuela, en mi institución de salud, con mi personal asistencial auxiliar. Pero, ¿cómo defino el error que puedo cometer? ¿Qué es un evento adverso? Y esto lo debemos entender como las lesiones causadas por el tratamiento que estamos proporcionando o la complicación en vez de la enfermedad subyacente que pueda tener el paciente. Insisto en esto, todo proceso de atención a la salud va a generar un daño a nuestros pacientes. Busquemos que ese daño sea el menor posible. Otra manera de entender los eventos adversos, doctores, es el que podemos causar nosotros por un mal diagnóstico, por un accidente en la atención, por un error de medicación, por lesiones iatrogénicas, complicaciones de los procesos clínicos, por negligencia y otros acontecimientos directamente relacionados con el cuidado a la salud. Aquí quiero ampliar un poquito el comentario en este punto. Les recuerdo que desde el punto de vista legal, doctores, a nosotros y desde el punto de vista civil, nos pueden demandar por negligencia o por impericia. Es decir, nosotros podemos vernos afectados por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Si yo puedo controlar estas circunstancias de ser negligente o imperito, voy a disminuir las posibilidades de que me demande un paciente. Por otro lado, nos queda muy claro que si nosotros generamos un daño en el paciente, no va a ser de manera intencionada, porque si no estaría hablando de una actuación dolosa. La muerte, las lesiones físicas o psicológicas, la estancia hospitalaria prolongada o la duración excesiva del tratamiento ambulatorio también puede generar eventos adversos. No me dejarán mentir, un tratamiento de ortodoncia
que rebasa los tiempos que pudiéramos considerar convenientes, que pudiéramos considerar sensatos para terminarlo, pudiera generar eventos adversos en nuestros pacientes. Bien, continuando con esto. ¿Qué eventos adversos ocurren en la práctica dental? Sin establecer por el momento una taxonomía precisa de ellos, de una manera general podríamos decir lo siguiente, que los medicamentos podrían ser una causa que podría generar eventos adversos. Los materiales dentales no desechables, los instrumentos de esterilización, la reutilización indebida de los materiales e instrumentos, los accidentes, la anestesia dental, la radiología, el tratamiento de urgencia o emergencia de pacientes dentro del consultorio, las cirugías, un diagnóstico equivocado, en pocas palabras, doctores, cualquier procedimiento de atención odontológica nos puede generar un evento adverso. Recuerdo, doctores, somos una profesión potencialmente generadora de eventos adversos. Basándonos nuevamente en los datos que nos proporciona el Observatorio Español sobre la Seguridad del Paciente, podríamos hablar que los tipos de eventos que generan eventos adversos son malos tratos al paciente, terapéutica de complicaciones, un diagnóstico erróneo, accidentes y otros. Nos mencionan con un porcentaje variable entre cada uno de estos tipos de eventos que pudieran generar daño a nuestros pacientes. Los datos también sobre eventos adversos en el ámbito odontológico clínico nos menciona el Observatorio Español que en cirugía oral se han detectado 66 casos basados en el número de casos que ellos estudiaron. Implantes ocupa un lugar importante, la endodoncia, la prótesis fija con 27 casos, la ortodoncia, la anestesia, la odontología conservadora, aquí en México la interpretamos o la entendemos como operatoria dental, la medicina oral, la prótesis removible, los medicamentos, la periodoncia, la esterilización inadecuada de materiales ha generado eventos adversos. Les quiero decir, doctores, que la experiencia que tenemos aquí en México sobre los eventos adversos la podríamos encontrar en la frecuencia de las quejas que se presentan en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Si bien no existe un análisis profundo de los procedimientos de los cuales se quejan los pacientes, tenemos referencia, doctores, que en las comisiones de arbitraje médico ocupamos la odontología uno de los primeros lugares en inconformidades derivados de la práctica privada, y hasta el momento los implantes, la prótesis y la ortodoncia aquí en México ocupan los primeros lugares en inconformidades, en quejas en las comisiones de arbitraje médico. Pasemos a lo evidente, y me permití, doctores, traer algunas imágenes con autorización de nuestro amigo, el doctor Bernardo Perea, el director del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico, en donde son más que evidentes los daños que se están ocasionando a los pacientes. En esta radiografía podemos observar claramente cómo la colocación de implantes fue hecha de una manera desastrosa, increíblemente mal. La colocación de los implantes no pueden entender cómo pueden estar colocados unos dentro del seno maxilar con poco soporte óseo, independientemente de lo que podamos observar sobre otros procedimientos clínicos en esta radiografía. Aquí estamos hablando de que no son implantes ni muy soportados, que pues no es el término, pero podríamos interpretarlo así, ni óseos soportados. Estamos hablando de implantes aéreos soportados, porque están flotando, están dentro del seno maxilar. Está más que claro que estamos hablando de un grave daño a nuestros pacientes. Continuando con las evidencias, doctores, también
utilizamos esta radiografía para hacer evidente un daño a nuestros pacientes, un evento adverso. Aquí tenemos no un error, un horror. Estamos hablando de que en el ángulo esclécnico del colon, de acuerdo a lo que vemos en esta radiografía, se encuentra alojado el instrumento para atornillar, para colocar nuestros implantes. ¿Qué está haciendo ahí? No sabemos. Nos queda muy claro que el paciente nunca pidió que se le colocara del lado izquierdo del abdomen. Nunca dijo, oiga, ¿me podría colocar un instrumento dentro del colon? Yo creo que eso no lo hizo el paciente. Evidentemente tenemos un problema grave ahí. Probablemente tosió, probablemente se movió, probablemente la falta de pericia del operador provocó, pero ahí está el daño. ¿Qué va a suceder? Tenemos dos opciones. Una, la extirpación quirúrgica de ese aditamento o el esperar a que salga y buscarlo, lo que sería terrible. En ambos casos estamos hablando, doctores, de un daño grave a un paciente que nos va a traer en esa proporción de gravedad consecuencias. Muy bien. Continuando con esto y proporcionando un poco de información adicional, hablamos de eventos relacionados con problemas probables con instrumentos. Hay eventos relacionados también con fallas en el material o productos utilizados, procedimientos en el lado equivocado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, doctores? Me equivoqué de lado, no era el órgano dentario que íbamos a extraer, o simplemente por no tener notas correctamente y claramente establecidas, podemos generar confusión y un daño. La ingestión de materiales o instrumentos, como lo acabamos de ver, pues es más que evidente un daño al paciente. Y también podríamos considerar la inhalación de material o de instrumentos que nos van a generar un daño. Otra radiografía, doctores, y hablando de los tratamientos de ortodoncia, sin hablar de que todos los procedimientos ortodónticos van a generar este tipo de problemas, también podríamos mostrar como evidencia esta radiografía en donde vemos un proceso de resorción, de destrucción radicular importante en los incisivos, en algunos también órganos dentarios posteriores y una pérdida también significativa de las crestas alveolares, lo que demuestra muy probablemente fuerzas ortodónticas aplicadas de manera inadecuada, como también un probable tiempo excesivo de duración del tratamiento. Como pueden ver, doctores, estamos hablando de eventos adversos. Aquí presenté 3 casos, pero podríamos hablar también de que un paciente se podría tragar una lima, un tiranervios, se podría tragar el shock de la pieza de mano, que podría también ingerir alguna sustancia con la que estemos irrigando algún conducto, que podría también de alguna manera generar un problema grave con nuestros pacientes. Es más, la falta de conocimiento, la poca pericia o de adiestramiento para colocar algún procedimiento clínico, algún material, puede generar un evento adverso. La sensibilidad que nosotros estamos registrando cuando colocamos algún material de restauración también podría generar eventos adversos. Continuando con esto, doctores, y presento también estas fotografías ampliadas de una aguja que se rompió en el interior de un paciente, una aguja que no se pudo rescatar en el momento. Es una complicación enorme cuando llega a ocurrir este tipo de daño, porque ponderando el costo y el riesgo-beneficio de intentar retirar esa aguja podría causar un daño mayor en nuestros pacientes, por lo menos en el mismo momento de haberse producido. Aquí los datos que nos reportan para poder resolver este problema fue que después de la demanda que le hicieron a este doctor por haber dejado un trozo de aguja dentro de la zona pterigoidea del paciente,
porque anestesió el dentario inferior, el paciente tuvo, el médico, el odontólogo tratante, tuvo el cuidado de haber registrado el lote, el número, la fecha de compra del lote de las agujas, el fabricante, y después de haber analizado el trozo de aguja que quedó fuera del paciente, se determinó que hubo un error en la fabricación de las agujas, lo que lo salvó de una demanda o de un importante problema con su paciente. En fin, como podemos ver, no están por demás tener este tipo de precauciones. Doctores, para no profundizar más y debido a lo corto del tiempo que tenemos, yo podría proponer lo siguiente. ¿Qué debemos de hacer cuando se presente un evento adverso? Número 1, pues primero tenemos que prevenir que se presente, pero ya si se presentó, tenemos que darlo a conocer en dos sentidos. 1, a mi paciente en el entendido que no fue intencional el daño. Y 2, registrarlo. 3, mitigar sus efectos cuando esto se produce. Inmediatamente tengo que mitigar el efecto cuando se produce. Ahora, después de haberlo notificado, debo de hacer un análisis crítico sobre qué generó ese evento adverso. ¿Fue el error humano? ¿Fue el error del equipo de trabajo? ¿Fue una falla en el sistema? Y algo muy importante, doctores, el registro de esos eventos adversos debe de quedar en las notas de evolución de nuestro expediente clínico. No tienen idea de la riqueza que representa el llevar unas adecuadas notas de evolución. Es una fuente de investigación impresionantemente rica. Esto podemos transmitirlo, queremos contagiar a las instituciones educativas sobre la importancia que tiene el registro de los eventos adversos durante la atención clínica de los pacientes que acuden a las clínicas universitarias. Esto que estoy mencionando, doctores, pues se deriva de lo que nos aconseja y de lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud en relación a los eventos adversos. Insisto, doctores, estamos hablando que esto se deriva de la atención hospitalaria, del ámbito médico. Debemos de aprender a extrapolarlo o migrarlo al ámbito odontológico. Bien, ¿cuándo soy responsable cuando se produce un evento adverso? Este esquema de la Organización Panamericana de la Salud es muy emblemático en relación a lo que pudiéramos nosotros entender sobre la responsabilidad. Se produjo el evento adverso. ¿Era previsible? Sí. ¿Lo informé? Sí. No hay responsabilidad. ¿Era previsible? No. ¿Era un riesgo inherente al procedimiento? No hay responsabilidad. ¿Era evitable? Como segunda pregunta que nos debemos de hacer. ¿No era evitable? No hay responsabilidad. ¿Era evitable? Sí. En ese caso, tomé las precauciones necesarias para que no ocurriera. En ese caso, y sí, solo si las tomé, no soy responsable. Pero si fui omiso y no tomé esas precauciones, hay responsabilidad profesional, doctores, y responsabilidad significa responder por mis actos. Y ya me corresponderá a mí el resarcimiento o la reparación del daño. Bien, ahora, ¿cómo podemos introducir las medidas básicas de seguridad del paciente en nuestro centro de atención odontológica? Número 1, debemos de saber dónde estamos ubicados, y para ello necesitamos educar, fomentar una cultura de seguridad del paciente entre nuestro personal asistencial y personal auxiliar. 2, debemos elaborar protocolos de atención clínica de las maniobras y actividades potencialmente más peligrosas en nuestro consultorio. 3, debemos de establecer instrucciones de seguridad, es decir, qué debo hacer
para evitar que se produzcan o se generen eventos adversos en mi práctica profesional. 4. Analizar los efectos adversos que se han producido o casi se produjeron en nuestra práctica profesional. Es importante reconocer, doctores, que no debemos aprender únicamente de los errores, sino de los cuasi errores. ¿Qué pudo haber generado un error y que por fortuna o por ciertas variables que se presentaron, ciertas circunstancias de modo, tiempo y lugar en la atención que estoy brindando, no generaron un error? De ello debo aprender también. Y algo muy importante, doctores, compartir experiencias en la seguridad del paciente. ¿Qué estoy aportando yo para mi gremio? ¿Qué estoy aportando yo para mis alumnos? ¿Qué estoy aportando para mis colegas docentes? ¿Qué estoy aportando para mis compañeros de trabajo sobre la experiencia que he tenido en eventos adversos, en cuasi errores o en fallas que se tuvieron y que pudieron haber provocado un daño importante en nuestros pacientes? Profundizando un poquito más y desde el punto de vista saber dónde estamos y analizando el ámbito de atención clínica, deberíamos nosotros de saber registrar los eventos adversos. Para ello necesitamos entrar al terreno de los cómo, que como dije hace un momento, corresponderá a otro tiempo el hacerlo, a otro foro, pero creo que vamos por buen camino al estar hablando de estos temas. Siguiente punto, es importantísimo realizar la revisión de nuestros expedientes clínicos para poder nosotros cuantificar la cantidad y la calidad de los eventos adversos que podemos estar generando día con día en nuestra práctica odontológica. Necesitamos comprobar que los protocolos, los instrumentos y los medicamentos disponibles para los procedimientos de atención de urgencia estén vigentes en nuestra práctica odontológica. Cuando nosotros tenemos una urgencia médico-dental, muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo actuar. ¿Estamos capacitados para ello? ¿En realidad estamos actuando correctamente? ¿Tenemos los medicamentos vigentes? ¿Sabemos o contamos con protocolos que pueden salvarle la vida a un paciente? Eso también puede generar eventos adversos. Y obviamente, doctores, algo muy cotidiano, la comprobación de protocolos de limpieza, esterilización y conservación de dispositivos que no sean desechables y la eliminación de instrumentos biocontaminados y de materiales. Hablo de bioseguridad, hablo de control de infecciones, hablo en un momento dado de prevención de riesgos. Repitiendo esta última parte, me refiero al punto de comprobación de protocolos de limpieza, esterilización y conservación de los dispositivos que no sean desechables. Hablo de manuales de bioseguridad, hablo de esterilización y desinfección. Realizar la revisión de expedientes clínicos al azar y comprobar en esos expedientes clínicos que tengan orden, que estén completos, que la información esté actualizada, que sean inteligibles, que se entiendan, que existan documentos de consentimiento informado y de alertas clínicas dentro de los expedientes clínicos. Otro punto importante a considerar es qué le corresponde hacer a cada miembro del equipo durante una contingencia o durante un procedimiento de urgencia, de atención de urgencia. Cuento con teléfonos de emergencia, mi equipo está correctamente integrado, tengo medicamentos listos para su uso, conozco las rutas de evacuación y los simulacros los llevo a cabo dentro de mi consultorio. Como pueden ver, el aspecto de protección civil que nos lo va a exigir dentro de nuestros consultorios es un punto importante para brindar seguridad a mis pacientes dentro de mis instalaciones de atención clínica. La comprobación de los protocolos de limpieza y esterilización y de eliminación de RPBI tiene mucho que ver con contar con protocolos escritos, registros documentados y contenedores para la eliminación segura. Acuérdense, doctores, todo paciente es potencialmente infeccioso.
y derivado de este razonamiento puedo yo determinar que a todos mis pacientes los debo atender con las máximas precauciones y respetando todos los protocolos de bioseguridad. Estamos viendo cómo puedo utilizar barreras de protección, uso de desechables, qué no debo de reutilizar, antisépticos, el uso de dique de goma, por ejemplo, agujas desechables, no reutilizar los cartuchos de anestesia y limpiar las superficies de contacto. De una manera, no podemos nosotros garantizar un 100% de seguridad con esto, pero estamos nosotros también de alguna manera previniendo que se produzca un evento adverso. La esterilización correcta del instrumental, la utilización de manuales y protocolos, el tomar mis cursos de RCP, pueden ser cuestiones también que puedan salvarle la vida a nuestros pacientes. ¿Qué ocurre o qué se deriva de la inobservancia de estos principios de seguridad? Desde el punto de vista legal, y algo que nos preocupa, doctores, nos pueden demandar los pacientes, nos pueden demandar a nosotros los odontólogos, a los técnicos y al personal que nos está auxiliando o al personal asistencial dentro de nuestros consultorios. Ante este panorama, doctores, de riesgos y falta de seguridad, es posible que los pacientes nos puedan denunciar y generamos una imagen negativa ante nuestros pacientes. Es indispensable reflexionar sobre nuestra responsabilidad, sobre la responsabilidad que tenemos al estar atendiendo a nuestros pacientes. Del planteamiento anterior, ¿qué debemos hacer? Necesitamos nosotros empezar a diseñar gestión de riesgos. ¿Cómo evitar dañar a mis pacientes? Doctores, como parte de este planteamiento y como toda crítica debe ir acompañada de una propuesta, nosotros estamos planteando lo siguiente. Como número uno, nuestra propuesta es crear una cultura de seguridad, no basada en la culpa, sino en la comunicación, analizando las causas y las acciones preventivas y correctivas, cuyos objetivos principales son o deberían ser la salud de la población y la calidad de vida del profesional. Como segunda propuesta, y ya llevada al terreno de la aplicación práctica, estaríamos hablando de realizar auditorías jurídico-odontológicas dentro de nuestro consultorio, tener un diseño adecuado de nuestra planta física, es decir, instalaciones adecuadas, un adecuado suministro de equipos e insumos, seleccionar adecuadamente a nuestro personal. La colegiación y la certificación profesional son indispensables, doctores. No lo vemos nosotros como una cuestión meramente de tener un papel que esté colgado en la sala de espera. Es un deber ético, un deber moral, inclusive estar colegiado y certificado. Hay que acercarse a las asociaciones gremiales para obtener información al respecto. El conocimiento y la aplicación del consentimiento válidamente informado juega un papel importantísimo en los procesos de información y de comunicación con nuestros pacientes. Necesitamos nosotros saber cómo realizarlo. El manejo y control adecuado del expediente clínico es un factor importante para que nosotros podamos brindar seguridad a nuestros pacientes. Como lo mencioné hace un momento, el correcto manejo y aplicación de técnicas de bioseguridad deberá ser también un punto fundamental para brindar seguridad. Evaluación de lo que hacemos, doctores. Necesitamos aprender a medir lo que estamos haciendo. Recuerden esto, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y nosotros no sabemos medir lo que estamos haciendo dentro de la práctica clínica. Tenemos que aprender esos cómo, capacitarnos en ello para que podamos mejorar y brindar una seguridad a nuestros pacientes. Actualizarnos y capacitarnos. Celebro que muchos de ustedes estén pegados a estas charlas que nos dan un foro importante
de comunicación y compartir conocimientos con ustedes, porque esto les da a ustedes un gran apoyo para entender estos temas, muchas veces difíciles de comprender, difíciles de proyectar, pero créanme que son de gran utilidad. Y un punto también olvidado, la aplicación y entendimiento del marco normativo que regula el ejercicio de la profesión. No lo entendemos, no lo conocemos, porque no sabemos cómo aplicarlo en el ejercicio profesional. Créanme que es muy fácil de entender y no tienen más que mostrar un poco de interés para saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Que finalmente el conocer el marco regulatorio del ejercicio profesional me da ese entendimiento. ¿Cuál es el objetivo fundamental de diseñar esquemas de gestión de riesgos en odontología? 1. Proporcionar seguridad al paciente, brindar una atención de calidad, crear un ambiente de seguridad y tranquilidad profesional, aumentar la eficiencia y estabilidad financiera y disminuir los costos de la atención. Todo esto, doctores, nos puede brindar el atender con calidad y con seguridad a nuestros pacientes. Llegamos a la etapa de conclusiones. Debemos de entender que si nosotros controlamos o gestionamos estos riesgos, ayudará enormemente a disminuir los reclamos, las inconformidades, las demandas, doctores. Va a contribuir a mantener esa estabilidad financiera, no nada más de nuestros consultorios, también de las escuelas. Imagínense lo que se ahorraría una clínica de atención odontológica cuando se hicieran las cosas bien desde la primera vez y no caer en lo que le podemos llamar odontología de repetición. En las escuelas muchas veces llevamos a cabo la propuesta de que se incluya una materia que se llame odontología de repetición 1, odontología de repetición 2, odontología de repetición 3, porque hemos acostumbrado, y así nos acostumbraron, a que equivocarnos es normal. Si tomas 20 veces una impresión y no te sale, toma otras 30, ya te saldrá. Y el impacto financiero y el costo-beneficio es un ejemplo de muchos doctores. Podría ser interminable la lista que pudiéramos nosotros abordar desde esa óptica. Además, el establecer esquemas de gestión de riesgos nos brindaría una mayor y un mejor control sobre las enfermedades a las que estamos expuestos los profesionales de la salud. Tema que no toqué en esta charla, pero que es importante. Es importante reconocer que la odontología es una profesión de riesgo, es una profesión de alto riesgo y que nos debería de preocupar las medidas de seguridad también, no nada más orientadas hacia el paciente, sino también a nosotros y, ¿por qué no?, llevarlo hasta nuestras familias. Continuando con las conclusiones, doctores, es importante que la seguridad del paciente se vea como una seguridad hacia nosotros y que nos va a traer enormes beneficios. Hacíamos un planteamiento hace un momento sobre ¿y yo qué gano con implementar un esquema de gestión de riesgos en mi práctica profesional? Genero prestigio, genero más recursos, no daño a mis pacientes y también evito contraer alguna enfermedad, algún tipo de infección dentro de mi consultorio. Y como objetivo secundario, cumplo con la normatividad. Voy a disminuir que los pacientes me demanden o que los pacientes lleguen a generarme un problema. Esto va, doctores, también, insisto mucho, para las instituciones educativas. Esto se tiene que implementar también en las escuelas. No es exclusivo de quienes estamos ejerciendo de manera privada. Doctores, creo que nos queda muy claro. El paciente en manos de la persona indicada estará sometido a riesgos previstos, pero en manos de la persona no indicada, estos riesgos se convertirán en injustificados. La ignorancia es atrevida. Como les dije hace un momento, celebro que estén ustedes escuchando esta charla que me parece que pudiera ser de alguna manera de gran importancia para el ejercicio profesional.
Muchas gracias, doctores. Agradeciendo su presencia y participación en esta semana educativa de la revista Oral B News. Contamos con escritores en nuestra revista, autores que han participado y estamos muy complacidos con su presencia. Por favor, síganos en las próximas ediciones que tendremos, que es completamente gratuita y por supuesto está diseñada para trabajar en conjunto con su profesión y en beneficio de sus pacientes y por supuesto de ustedes. Muchas gracias.